Un gusto de saludarles. Buenos días. Aquí en España hay un sol magnífico de primavera, tomando mi cafecito de mañana. Hoy día vamos a reflexionar sobre algo que he venido siguiendo en los últimos días y estoy intentando contactarme con él para entrevistarlo. Me refiero al doctor Juan Antonio Aguilera, profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, que ha venido instalando el tema de que la formación religiosa infantil se constituye en una especie de abuso mental. La primera vez que leí el título de uno de sus artículos, ya he leído varios, que se titulaba Abuso mental e instrucción religiosa, dije, ¿cómo va a ser abuso mental? O sea, el uso de la palabra ya me pareció muy fuerte, pero al leer sus argumentos y entender lo que está tratando de poner en la palestra, cada vez me parece más lógico. Él tiene una serie de declaraciones y de conceptos que irían en la línea del abuso mental. En primer lugar, porque el niño no elige. Eligen por él los padres, los adultos, y los adultos determinan qué debe creer y qué no debe creer, lo cual en sí mismo ya es una especie de atropello. Yo sé que esto tiene que ser matizado porque hay muchos linderos allí que rayan en cuestiones que ya han sido estudiadas a través de la historia. Pero cuando estamos hablando de grupos cristianos radicalizados, o de grupos islamitas radicalizados, o de grupos religiosos radicalizados, esto me parece muy pertinente. Cuando tú formas a un niño para ser una determinada persona con determinadas actitudes, por ejemplo, el otro día leí un artículo de un movimiento cristiano antiabortista de Estados Unidos que se dedicó durante años a poner bombas en las clínicas abortivas, asesinando a personas. O sea, hay una incongruencia horrenda, es decir, asesino personas porque supuestamente están asesinando niños neonatales. Y digo, bueno, ¿cómo es la cuestión? O sea, la muerte de uno está justificada para defender el no asesinato de otro. No sé. Cuando veo a niños pequeños en grupos como ISIS, por ejemplo, portando armas, o cuando raptaron a esa cantidad de niñas en África, por este individuo que supuestamente es cristiano y defiende valores cristianos, y tomó a estas niñas de una escuela en África y simplemente las convirtieron en esclavas sexuales y actuaron como si ellos tuvieran todo el derecho sobre ellas. Y todos son religiosos. Entonces, todo esto que dice el profesor Aguilera adquiere cierto sentido. Y creo que es un debate abierto donde hay que establecer criterios para poder buscar criterios, porque tampoco estoy de acuerdo en que se norme, porque los padres siguen teniendo derechos. El problema que estoy viendo es que hemos defendido durante mucho tiempo los derechos de los padres, pero ahora están habiendo autores como Aguilera que se están planteando los derechos de los niños. Por ejemplo, los niños formados en contextos religiosos se les enseña un pensamiento dogmático. Quiéralo o no, es un pensamiento dogmático. Por ejemplo, se le enseña que debes creer en una autoridad incuestionable simplemente porque tus padres te lo están diciendo. Sin pruebas, sin evidencia, simplemente tienes que creerlo porque tu papá o tu mamá te lo está diciendo. Y eso genera un niño criado sin pensamiento crítico. Es decir, se le cuestiona al niño, al puber, al adolescente, la posibilidad de dudar, la posibilidad de oponerse, la posibilidad de disentir, simplemente porque aquí hay una figura de autoridad que te está diciendo lo que debes o no debes creer. Y eso, evidentemente, genera el riesgo del fanatismo. Y el fanatismo, llevado hasta su última expresión, incentiva el integrismo religioso, que lo hemos visto muchas veces
en grupos islámicos radicales, pero también en grupos cristianos radicales, que de eso se habla poco. No olvidamos de todos los grupos cristianos de integrismo cristiano. Yo no olvido cuando hice mi doctorado que di con los libros del padre Camilo, un sacerdote católico colombiano que se convirtió en guerrillero, que hacía misa con la ametralladora en la espalda. ¿Y eso qué es? Es integrismo y fundamentalismo, y es justificar. Entonces estamos ante la presencia de una situación compleja que me interesa discutirla, así que me gustaría ver sus reacciones, leer sus apreciaciones. Yo no tengo una opinión totalmente formada, aunque, por ejemplo, leer esto del profesor Aguilera, de que el abuso mental por la formación religiosa implica que se forma a un niño con pensamiento dogmático, sin capacidad de duda, de disenso, sin capacidad de crítica, sin análisis y con una formación donde no puede cuestionar bajo ningún punto de vista la autoridad. Eso me parece muy, pero muy peligroso. Ahora, para ser justo, esto vale no solamente para la religión. No hay que olvidar lo que hizo Hitler y Mussolini en Italia y en Alemania, que lo primero que hicieron fue formar juventudes fascistas, las llamadas camisas negras, o en el caso de Hitler, las juventudes hitlerianas, que se convirtieron en brazo derecho de un movimiento extremista. Pero lo mismo han hecho en otras partes. Es decir, esto vale no solamente para la religión, también vale para la política. Es decir, quitarle al niño la posibilidad de discrepar, la posibilidad de disentir, de tener pensamiento propio, de análisis crítico, elementos que son fundamentales para el buen desarrollo de una mente que sea capaz de vivir en un ambiente de pluralidad, porque eso es lo que vivimos. Yo tengo vecinos, tengo un vecino francés, tengo una vecina inglesa, más allá tengo un vecino salvadoreño, pero que vive en Suecia, tengo 2 vecinos españoles. Evidentemente, esto es una cuestión plural, ninguno de ellos piensa igual. Un vecino rumano que vive al frente, ninguno de ellos piensa de manera idéntica al otro. ¿Y por qué tendríamos nosotros que obligar a todo el mundo a pensar de la misma forma? La formación religiosa que promueve un autoritarismo o una autoridad incuestionable genera a gente que sea incapaz de darse cuenta que ha sido manipulado y que no tiene derecho al disenso. Así que leo sus observaciones a ver si logramos traer luz. Voy a hablar sobre otras cosas que plantea el doctor Aguilera. Que tengan un muy buen día.